Pilar Ternera parió un buen día. El niño fue llevado a la casa de los abuelos. Le dieron el nombre de José Arcadio y la abuela puso como condición que nunca se le fuera revelado su origen. José Arcadio se volvió una autoridad en el pueblo y nada se hacía sin antes ser consultado con él. Úrsula se encargó de consolidar la economía familiar y así sería hasta sus últimos días. Con su maravillosa industria de galletitas y peces azucarados, por su parte, Aureliano había dejado de ser un niño y era lo contrario de la imagen de su hermano. Aureliano era silencioso y meditabundo y se había dado al oficio de la platería. Un domingo llegó Rebeca con los huesos de sus padres en una caja y una carta para José Arcadio. La niña no hablaba, llegaron a creer que era sordomuda y hasta el día de su muerte se la llamaron Rebeca Buendía. Descubrieron que Rebeca tenía el vicio de comer tierra y cal de las paredes. Después de los esfuerzos de Úrsula dejó de hacerlo y comenzó a hablar. Con la llegada de nueva gente a Macondo llegó la enfermedad del insomnio y más tarde la peste de la memoria. Los habitantes del pueblo pasaban noches sin dormir, se estaban olvidando de su historia y hasta de los nombres de las cosas. Rebeca y Amaranta se habían convertido ya en unas adolescentes y Úrsula decidió hacer una gran fiesta para ellas. La abuela mandó a llamar a Pietro Crespi, un bailarín el cual se enamorarían las dos niñas. Amaranta cultivó un rencor por Rebeca que se llevaría hasta la tumba. Llegó al pueblo la familia Moscote, los padres y 7 bellas hijas. Aureliano conoció a Remedios Moscote y quedó enamorado perdidamente de su calidez. La niña tenía 9 años. El dolor y la amargura se instalaron en casa de los Buendía cuando Pietro Crespi dejó el pueblo. Rebeca, por su parte, se queda sufriendo silenciosamente. Aureliano es el único que la comprende, pues sufre del mismo mal de amor. Pilar Ternera se entera del amor que Aureliano le profesa a la menor de los Moscote y consigue que la niña acepte casarse con él. El matrimonio es aceptado bajo la condición de que Rebeca también cumpla su deseo de casarse. Amaranta la amenaza con impedir su boda, si fuera necesario, hasta con su propia muerte. Melquiades, el viejo sabio, se murió y a José Arcadio se negó a enterrarlo. El viejo José Arcadio se le iba el tiempo inventando mecanismos y estudiando los libros de Melquiades. Fue perdiendo el interés por el mundo, excepto por el laboratorio que le dejó el gitano. Una tarde José Arcadio entra en un estado tan alterado de locura que Aureliano, ayudado por 10 hombres, tuvo que amarrarlo al castaño. Aureliano y Remedios se casaron un domingo. Rebeca estaba muy triste por la demora de Pietro. El señor Moscote llevó a un padre a Macondo que más tarde se daría la tarea de edificar un templo que tardaría más de 15 años en ser terminado. Amaranta, queriendo impedir la boda, propuso que la boda entre Rebeca y Pietro se realizara cuando el templo hubiera terminado. Hubo un nuevo y definitivo aplazamiento, la muerte de Remedios. Una madrugada fue encontrada en un mar de sangre con un par de gemelos atravesados en el vientre. Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas y Rebeca volvió a comer tierra. Una tarde apareció un hombre enorme, de grandes músculos y el cuerpo curtido de sal. Era José Arcadio, que muchos años atrás había ido con los gitanos. Rebeca descubrió que Arcadio el amor y se olvidó de Pietro. Aureliano se integra a la guerra civil. En muy poco tiempo es nombrado coronel. Aureliano se aleja de Macondo, se convierte en un hombre mítico. En el pueblo se tienen noticias suyas por medio de los 17 hijos que tuvo durante la Revolución. Arcadio, el nieto de José Arcadio, sigue los pasos de su tío, pero se convierte en un dictador. Úrsula lo desprecia. José Arcadio sigue amarrado al castaño. Había perdido todo contacto con la realidad. Rebeca y José Arcadio se van de la casa, pues según Úrsula son la deshonra de la familia. Amaranta y Pietro Crespi inician una profunda amistad que más tarde se convertiría en amor. Pietro le pide a Amaranta que se casen y éste se niega rotundamente. El dolor se le vuelve insoportable y al poco tiempo Pietro Crespi se corta las venas. Amaranta se refugia en la costura y en el hermetismo. El carácter firme de Rebeca convierte a Arcadio José en un manso hombre de trabajo. La guerra había terminado, pero el coronel Aureliano Buendía estaba condenado a muerte. La noche de su fusilamiento, José Arcadio Buendía
rifle en mano, rescató a su hermano. El coronel y 6 hombres volvieron a la guerra, dejando a Macondo para seguir la revolución. Una buena tarde llegó el telégrafo a Macondo. Rebeca y José Arcadio vivían apartados de su familia. Sorpresivamente, un hilo de sangre atravesó el pueblo desde la casa de Rebeca hasta la casa de Úrsula. La madre supo que habían matado a su hijo José Arcadio. Amaranta observaba a Aureliano José, hijo del coronel, desde su mecedor. Su sobrino había dejado de ser un niño y se resistía a dormir lejos de ella por temor a la lluvia. De juegos inocentes pasaron a quitarse las ropas, intercambiaron caricias y se perseguían por todos los rincones para amarse. Un día, cuando Úrsula casi lo descubre, Amaranta salió de su fascinación y terminó de tajo con Aureliano José. El sobrino moría enamorado de Amaranta. La vida de la casa cambiaba según los ánimos y las circunstancias de los habitantes. Una noche, cuando Aureliano José se paseaba desarmado por antros y en el contexto de una guerra, un capitán del gobierno lo asesinó.